Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Hola amados hermanos, me da un gusto estar con ustedes en este podcast de Aprendices. Hemos estado iniciando una serie de análisis o filosofía de la predicación. Particularmente me he enfocado en el pasaje del capítulo 8 de Nehemías y quisiera que hoy revisáramos el versículo 2 y el versículo 3 para sacar algunos comentarios, repito, en cuanto a nosotros como predicadores de la palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor así, en el versículo 2 de Nehemías 8. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían en el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Quisiera primeramente enfocarme en el sacerdote Esdras, el sacerdote, el mensajero. Tú y yo, amado hermano, hemos sido llamados a ser mensajeros. Ese es el medio por el cual el Señor está hablándole el día de hoy a su pueblo. El sacerdote Esdras era el que iba a leer la ley delante del pueblo de la ley, del pueblo de Dios. Mi pregunta que debemos hacernos antes de considerarnos predicadores, pastores, maestros de la palabra: ¿he sido llamado al sacerdocio? ¿Tengo verdaderamente el llamado para enseñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios? ¿Tengo realmente el carácter que requiere el ser un vocero del Señor? Amado, yo sé que todos nosotros somos pecadores y miserables pecadores, salvos por gracia únicamente. Pero ¿estás consciente de esto cada día que te levantas? Amado hermano, ¿estás consciente que todo lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas hablar, es simplemente pura gracia? El Señor le dio a su iglesia, tú lo sabes, evangelistas, profetas, apóstoles, pastores, maestros. ¿Eres tú uno de ellos? Es algo que debemos de cuestionarnos primeramente. Si nos llamamos a nosotros mismos pastores o la gente nos llama pastores, si nos llamamos a nosotros mismos maestros de escuela dominical o la gente nos reconoce como maestros, es porque realmente está el llamado. Esdras no solamente era un miembro del pueblo de Israel, era una persona que tenía un llamado. Y quiero enfatizar, tenemos el llamado. Mi amado, es importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser calificados o descalificados por el fruto que resulte de nuestra obra de gracia. De gracia hemos recibido la palabra de Dios, de gracia la entregamos. De gracia hemos recibido el llamado de Dios al oficio de maestro o de pastor. Y de gracia lo estamos ejerciendo para la edificación de su iglesia. No es nuestro reino, mi amado hermano, es el reino del Señor Jesucristo, el que se va a establecer en el corazón de la gente, del pueblo de Dios. Es por el Espíritu Santo y la palabra de Dios vivo, el que va a ir vivificando a su pueblo y sometiendo a su pueblo al soberano gobierno del Espíritu Santo sobre su pueblo. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea. ¿Qué fue lo que trajo? La ley.
Sí, la palabra de Dios, la eterna y poderosa palabra de Dios. Amado hermano, no solamente tienes el llamado, sino además tienes la confianza de lo que llevas. La ocasión anterior, yo hice un comentario acerca de que somos meros meseros. Entregamos el platillo. La manera en que cargamos la charola o los platillos es diferente en cada uno de nosotros, pero sin embargo, somos portadores simplemente del mensaje y lo entregamos. Pero ese mensaje es perfecto. Ese alimento es perfecto. Ese alimento es poderoso para salvar. Ese alimento es suficiente para edificar y hacer crecer al hombre interior de cada uno de los oyentes del pueblo de Dios. Es la palabra eterna. Es por la palabra de Dios que fueron hechos los cielos y la tierra. Es por la palabra de Dios fue creado todo lo que vemos y lo que no vemos. Fue creado por la palabra de Dios. ¿Tienes tú la confianza en la palabra que te levantas a leer delante de la asamblea, de la congregación de los santos? ¿Está puesta tu total confianza en que esa palabra no regresará a Dios vacía, sino hará aquello para lo cual la está enviando? Amado, nuestra confianza no debe ser en nosotros mismos. Nuestra confianza no debe ser en el conocimiento de los métodos, en el conocimiento de la doctrina y la teología. No. Nuestra confianza debe ser que desde que nos paramos a leer la palabra actúa y salva y edifica y transforma y santifica y levanta, impulsa. Es la palabra la que corrige, es la palabra que redarguye, es la palabra que justifica, es la palabra la que lleva y dirige al pueblo de Dios, a la obra de Dios, bajo el gobierno de Dios. Tenemos la suficiente confianza en que es la palabra la que hace la obra. Y no somos nosotros, no es nuestro nombre, no es el número de personas a las que nos dirigimos, no es todo lo que nos palmean en la espalda, no es todo lo bonito que hablen de nosotros, no es nada de todo lo que dicen de nosotros, sino es la palabra, la ley de Dios, la que presentamos. ¿Es el mensaje verdaderamente? ¿O estamos poniendo el énfasis en el mensajero que somos cada uno de nosotros? Pero dice aquí también este texto en el versículo 2, que esta palabra era entregada a los hombres y mujeres y delante de todos los que podían entender lo que oían, los que podían entender. Ahora, no solamente entonces es la palabra, sí es la palabra la que va a hacer el efecto, pero aquí está, ahora sí, hablando de algo. Los que podían entender. ¿Te fijas? Es el método, es la predicación. Mi amado, te das cuenta que si nos acordamos de lo que dice Primera de Corintios, nos acordamos y sabemos que la palabra de Dios dice claramente que fue versículo 21 del capítulo 1 de Primera de Corintios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, la necedad del mensaje, el evangelio. Sí, nosotros predicamos, versículo 23, 1 Corintios 1, 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para judíos y necedad para los gentiles. ¿Te fijas otra vez? No solamente la necedad del mensaje, sino es la necedad de la forma, del método. La necedad del método es la necedad de la predicación. Aquellos obviamente que no lo reciben, es una tontería. Es una necedad, pero para nosotros no, mi amado, para nosotros es el método que Dios eligió, la predicación del evangelio, sí,
Y nosotros sabemos, como dice la palabra de Dios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, versículo 25, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Amados, ¿qué somos nosotros sino lo vil y lo necio del mundo? Eso somos. Los mensajeros somos necios. La forma de la entrega del mensaje, la predicación es necedad, lo acabamos de oír. La misma sabiduría de Dios que está en el Evangelio es necedad. Entonces, el mensajero, el mensaje y el método, para el que se pierde es necedad, pero para aquellos que pueden entender, y que les estamos entregando el mensaje del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Dice la palabra de Dios en ese pasaje que leímos en Nehemías 8, versículos 2 y 3, que los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Amados, no soy yo, ni eres tú, el que debemos de atraer la atención del pueblo. Es el mensaje, es el Espíritu Santo el que va a poner esos oídos de todos atentos a lo que hablamos. Es el libro de la ley el que va a hacer que todos pongan atención. Amado, repito, lo primero que te hablé fue, tienes el llamado al sacerdocio, tienes el llamado profético, tienes el llamado de pastorado, tienes el llamado de ser el mensajero, el medio, el vaso de barro. Tienes el método muy claro, es la predicación del Evangelio. No son tus historias, no son tus ilustraciones, no son todos aquellos que pueden hermosear el mensaje, sino es el Evangelio puro, la palabra de Dios perfecta. No necesita ponérsele un adorno que la sangre del Cordero adornó y el resplandor de su gloria plantó en el corazón de nuestros corazones llenos de oscuridad. ¿Estás seguro de tu llamado como mensajero? ¿Estás seguro del mensaje que es el Evangelio? ¿Y estás seguro que la predicación, el método, lo estás usando? No otra cosa. No eres un cuenta historias, no. Eres un predicador. Ese es el método, la predicación del Evangelio. Mi amado, reflexionemos esto y entonces, a la luz de la palabra, nuestro corazón se ha iluminado. Y yo te animo, mi amado, no nos descalificamos a nosotros mismos, pero sí escudriñemos nuestro corazón y busquemos del trono de la gracia, porque el trono de la gracia está totalmente abierto y a ti y a mí nos puede hacer un mejor predicador el día de mañana. Pero siempre y cuando nos humillemos, porque solo un corazón contrito y humillado es aquello que Dios no desprecia jamás. Te animo a esto, mi amado hermano. Continuemos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Dios te bendiga a ti, tu familia y tu ministerio. Nos vemos la próxima, mi amado. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie. En el Facebook, www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.